Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué hora usted está mirando este video. Mi nombre es Rudy Arguera, soy el predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Mayfield, Kentucky. Y como usted se acordará, si miró el video anterior, habíamos comenzado un estudio acerca del diezmo y había expresado que vamos a estar mirando varios temas, varios estudios de la Biblia, de diferentes temas muy interesantes, que siempre vamos a estarlo invitando a usted, que nos miran, que nos escuchan, para que estemos estudiando juntos la palabra de Dios. Como repito, hoy en esta ocasión vamos a estar mirando acerca del diezmo, la segunda parte. Como ustedes se acordarán, en la primera parte, si no la ha visto, le invito a que la vea, el video anterior. En la primera parte estuvimos hablando acerca de qué era el diezmo, cuándo se diezmaba, quiénes diezmaban y para quiénes eran los diezmos. Para recordar un poco, habíamos dicho que el diezmo es la 10ª parte del sueldo de un trabajador, que los miembros evangélicos de las iglesias evangélicas lo dan a la semana, el 10% de su salario, de su sueldo, o al mes, depende de lo que el pastor les diga que lo den. También aprendimos de que en el Antiguo Testamento, cuando se daba este mandamiento, ellos diezmaban una vez al año, no era cada semana ni cada mes, una vez al año, y lo que diezmaban eran cosas, o sea, comida, productos de la tierra, de granos, productos de animales, etcétera, etcétera. También una cosa muy importante que miramos en el video anterior, basándonos en la Biblia, era de que el diezmo era para el pueblo de Dios. No era para ningún pastor o sacerdote. Bueno, eso es lo que hemos visto en la primera parte. Y que ellos ese diezmo se lo comían delante de Jehová, en el lugar que Jehová elegía para que se ofreciera el diezmo y se comiera. Eso fue lo que aprendimos en el primer video. Ahora vamos a seguir mirando la continuación de este tema muy interesante. En esta segunda parte acerca del diezmo me centraré a explicar unos textos que envió un pastor pentecostés o pentecostal de un país de Centroamérica. Por supuesto, él con estos textos, él quiere apoyar el hecho de que se diezme hoy en este tiempo para los pastores, para que los pastores puedan tener diezmos. Aunque ya lo habíamos visto en el video anterior, no hay base bíblica para que esto se dé, pero según él sí hay base bíblica para que esto se dé. Así es que vamos a estar mirando estos textos que él mandó para que los podamos estudiar. ¿Qué les parece? Miremos entonces y analicemos los primeros textos bíblicos que este señor insinúa que sirven para apoyar el hecho de diezmar. Y dice en Mateo capítulo 23, versículo 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Aquí se puede ver que el que habla es nuestro Señor Jesucristo, y está diciendo de lo que diezmaban los fariseos y los escribas, sobre la menta, el eneldo, el comino,
Y está diciendo también de que esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Allí pareciera ser que Dios, o en este caso Jesús, está aprobando que se diezme en aquel entonces. Primeramente, vamos a seguir mirando otro versículo más. Lucas capítulo 11, versículo 42 y 43. Mas, ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, estos textos, por el hecho de que se encuentran en el Nuevo Testamento y por el hecho que nuestro Maestro Jesús es el que habla acerca del diezmo, debemos de tomar más tiempo para analizarlos. ¿Qué les parece? Si es que vamos a ver primero por qué Jesús menciona esto acerca del diezmo en estos textos del Nuevo Testamento. Primero, porque Jesús se dirigió a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Es la primera pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué Jesús se dirigió a los escribas y fariseos? Bueno, porque, lógico, ellos eran judíos y el mandamiento de diezmar era para los judíos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿es usted judío para que diezme? Claro que no. Bueno, de hecho, no solamente los judíos diezmaban, sino que también en el tiempo del Nuevo Testamento también diezmaban, los prosélitos. ¿Y quiénes eran los prosélitos, hermano? Me va a preguntar. Bueno, los prosélitos eran gentiles, como griegos o romanos, que se habían convertido a la religión del judaísmo, que eran los que, los miembros de esa religión eran los que diezmaban y se circuncidaban y todo eso. Ahora, nuevamente, aunque usted no sea judío, ¿verdad? O yo no sea judío, no debemos de diezmar, pero también usted no es judaizante, ¿o sí? Porque entiendo que usted se considera cristiano usted, ¿verdad? Entonces no es judaizante, sino que es cristiano, entre paréntesis. Ok, sigamos hablando. Decíamos que por qué Jesús se dirigió a los escribas y fariseos. Bueno, porque ellos eran judíos y la ley o el mandamiento acerca del diezmo era para los judíos y de alguna manera para los prosélitos que se convertían al judaísmo, no al cristianismo. Bueno, en aquel tiempo estamos hablando de que se practicaba más el judaísmo que el cristianismo, porque el cristianismo comenzaba en aquellos tiempos. Levíticos capítulo 27, versículo 34 dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés óiganlo bien, para los hijos de Israel. Dice bien claro en Levítico 27:34 que esos mandamientos que estaban ahí en el Antiguo Testamento era una orden, fueron ordenados que se cumplieran de Jehová a Moisés para los hijos de Israel, para los judíos. Y repito, según entiendo, usted ni yo somos judíos para que podamos obedecer el mandamiento del diezmo. Segundo, hay que ver que Jesús se está refiriendo en ese momento a uno de los mandamientos, o sea, el diezmo, ¿verdad? Que se encontraba en la ley antigua, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él mismo declara que se refiere a esa ley judía, del judaísmo. En Mateo 23:23 dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Oigan lo que dice:
lo más importante de la ley. Él mismo está declarando que ese mandamiento estaba en la ley judía, del judaísmo, de los judíos. Mira, de hecho, la menta, la ruda, el comino o toda hortaliza son fruto de plantas o árboles que dice la ley que se debía de dar en el diezmo. O sea, ahí no hay que extrañarse. Lo que Jesús está recordando parte de esa ley que estaba en el Antiguo Testamento y que él como judío y también los escribas y fariseos como judíos debían de cumplir. Y el diezmo, dice Levítico 27:30, para recordar que esas plantitas o el eneldo, la ruda, el comino son plantas y que son parte de la ley antigua que estaba incluido en la ley del diezmo. Vamos a leer Levítico 27:30 que dice: y el diezmo de la tierra, o sea, de las plantas, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:37. También se debía de dar diezmo de todo animal. Ya lo habíamos visto en el video anterior, que se debía dar diezmo de todo animal que pasaba bajo la vara en Levítico 27:30 y 33. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, dice la palabra del Señor, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Por lo tanto, esta ley del diezmo se seguía cumpliendo en el tiempo de Jesús y aún más allá de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Quiénes lo hacían? Los judíos, por supuesto, no los judíos no cristianos, ¿verdad? Eran los que hacían esta práctica, cumpliendo este mandamiento en la religión del judaísmo. Bueno, Jesús como judío que estaba vivo, que era y vivía bajo esta ley, como maestro debía también de enseñar que se diezmara como la ley lo ordenaba, porque recuerden que él dijo en Lucas 16:17, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre o se elimine una tilde de la ley. O sea, él venía a cumplir la ley. Por lo tanto, debía de enseñar acerca del diezmo. Es lógico, ¿no? Yo no estoy diciendo que no. También dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17 al 18. Así es que la verdad que la verdad, esta ley fue cumplida en su totalidad por Jesús antes de morir, cuando él dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, dice en Juan 19:30. Este tipo de práctica de diezmar terminó para los cristianos al establecer Jesús un nuevo pacto. Cuando él dijo en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, él estaba eliminando el viejo pacto y estaba estableciendo uno nuevo donde ya no incluye el diezmo. También en Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo está pronto a desaparecer. Por lo cual también dice en Hebreos 10:5 y 9, dice: por lo cual entrando él en el mundo, dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, ¿verdad? Quita lo primero para establecer esto último. Así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, dice la palabra del Señor en Hebreos 9:15. Porque lo que Dios estableció por medio de la ley y los profetas, Dios mismo dijo que debía obedecerse y que iba a llegar hasta Juan el Bautista.
Así es que ese pacto o esa ley de Moisés y lo que escribieron los profetas iba a llegar hasta Juan el Bautista, y allí incluía, por supuesto, acerca del diezmo. Dice, vamos a leerlo, lo que dice en Mateo 11:13. Si usted tiene la Biblia, puede comprobarlo ahí, donde dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. También Lucas 16:16 dice la palabra del Señor: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Estos textos prueban también que en el tiempo de Jesús, cuando ya se usaba dinero, ellos seguían diezmando frutos de plantas. Bueno, esto lo digo porque ya hablé con este pastor evangélico de ese país de Centroamérica, y él, un argumento que a mí realmente no es para nada, en mi opinión, no es un argumento fuerte. La razón por qué él me estaba diciendo por qué diezmaban, él me decía que era porque en aquel tiempo no se usaba dinero. Que no se usaba dinero es aquí en estos textos que yo estaba dando y que hemos estudiado en este video, miramos que dinero había, ¿verdad? Dinero había. De hecho, un ejemplo bien claro fue cuando Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. O sea, dinero había. La cosa es que la ley decía que no se diezmara dinero, sino que se diezmara cosas, como ya lo estuvimos estudiando. Así que estos textos prueban también que en el tiempo de Jesús, cuando ya se usaba dinero, ellos seguían diezmando frutos de plantas, como la ruda, el comino, todo esto que hemos estado hablando, como la menta, la ruda, el comino, el eneldo y todo tipo de hortaliza, como leímos, y de animales como vacas y ovejas. No daban diezmo de dinero, aunque había dinero. Es lo que yo diría en este tiempo. Si alguien quiere que se diezme, bueno, que se diezme de acuerdo a lo que la palabra de Dios diga. Número uno, primero, no es dinero, sino que cosas. Y segundo, que se diezmara cosas, no dinero, ¿verdad? Y que se diezmara, una vez al año, como la Biblia lo está enseñando. Vamos a terminar acá este video. Que Dios me los bendiga. Espero que les haya sido de edificación a ustedes. Los esperamos para el siguiente video acerca de el